Con el pasar de los años, el interés por la filosofía ha venido decreciendo, al punto de llegar que cada vez sean menos las personas que deciden adentrarse por esta disciplina, y más las personas que deciden alejarse y despreciar la utilidad de ella. Por lo cual, hoy en la actualidad, gran parte de los estudiantes de universidades prefieren estudiar carreras que nada tengan que ver con la filosofía. Sin embargo, es esa misma gran cantidad de personas que cuestionan su utilidad, pero que la hacen desde una opinión propiamente subjetiva, en donde la mayoría de ellos tiene poco o casi nada de conocimiento sobre lo que es la filosofía. Por ello, hoy hablaremos sobre el origen, el objeto de estudio y la importancia que tiene la filosofía. Así que, vamos con la intro. Al hablar de filosofía es fundamentalmente importante tener en cuenta antes su significado etimológico, el cual proviene de dos raíces griegas que son philos, que significa amante o amigo, y sofía, que significa sabiduría, que traducido expresa amor a la sabiduría. Es por esta razón que la forma más breve de explicar el significado de la filosofía es simplemente decir que es la pasión por el querer saber más. El origen de la filosofía. El origen más aceptado y oficial de la filosofía se remonta a la Grecia antigua en las colonias de Asia Menor, siglo VI, debido a que es en Grecia en donde la filosofía se desarrolla y alcanza su mayor potencial de manera racional, reflexiva y crítica. Pero otros de seguro dirán que el origen de la filosofía no fue en Grecia, sino en Antiguo Oriente, ya que en esas naciones ya se tenía conocimiento sobre cálculos matemáticos y los primeros brotes de la ciencia científica. Muy cierto. Pero la delgada diferencia es que en esas naciones no se había alcanzado el mismo potencial que se alcanzó en Grecia. Por este motivo es que el origen de la filosofía es asumida y atribuida a los griegos, haciendo referencia a los primeros pensadores que dejan de lado las explicaciones tradicionales, míticas y religiosas, y al contrario, optando por explicaciones más racionales y científicas. Esto ocurre debido a que en los griegos se había despertado la curiosidad por entender y explicar todo lo que los rodea, fuera de las explicaciones comunes de su época. El objeto de estudio. No es fácil determinar el objeto de estudio de la filosofía, ya que no hubo una sola definición acerca de ella. De este modo nos lleva a expresar que el objeto de estudio de la filosofía dependerá de las diferentes épocas y autores que propongan la definición para el estudio del pensamiento filosófico. Para ello, consideraremos los inicios de la Grecia antigua. Por lo tanto, tomaremos la definición de los primeros pensadores. Es así que, según la definición de los primeros filósofos de la época, es que el objeto de estudio para la filosofía es la explicación de la totalidad de las cosas, es decir, la realidad sin excepción de partes y momentos, pues ahora, al establecer como objeto de estudio la totalidad de lo real, la filosofía busca ofrecer una investigación puramente racional que vaya más allá de los meros hechos que constituyen los datos de la experiencia. Pero para alcanzar ese nivel de investigación racional, la filosofía requiere de un método para la obtención de ese conocimiento, al igual que en otras disciplinas de la actualidad. En general, el método se entiende como el camino que debe ser recorrido para lograr llegar a una meta. Entonces, de la misma forma que la filosofía ha sido entendida e interpretada de muchas maneras a lo largo de su existencia por distintos pensadores, nunca ha habido un solo método filosófico, sino que a lo largo de la historia se han propuesto una diversidad de ellos, como ser el método socrático, el método metafísico, el método cartesiano, el método fenomenológico, el método dialéctico, el método trascendental, el método físico-ontológico, el método empirista, el método de análisis intuitivo y el método analítico y lingüístico. Pero explicar cada uno de ellos tomará mucho tiempo, por lo que en otros videos estaremos hablando de ellos en sus respectivos contextos y periodos. De esa manera, tienes que saber que los periodos en que se desarrolla la filosofía se ubican en los siguientes momentos: filosofía de la sociedad esclavista, filosofía de la sociedad feudal, filosofía de la época transitoria del feudalismo al capitalismo y filosofía de la sociedad capitalista, la cual estamos cursando hoy en día. Importancia de la filosofía. Hasta el momento se podría pensar que la filosofía es y ha sido entendida a lo largo del tiempo como una actividad de inteligencia humana que busca establecer un conjunto de verdades, las cuales sirven para entender y comprender nuestra realidad. Es decir, en apariencia la filosofía sería un saber puramente teórico y sin ninguna relación con la vida práctica.
Sin embargo, esto no es así, y pues quien piensa así es porque aún no ha entendido la esencia de la filosofía. De tal manera que para comprender verdaderamente a la filosofía, necesitamos conocer dos directrices fundamentales de ella, las cuales son la pregunta teórica por el conocimiento del mundo y la pregunta por el valor y el sentido que tiene todo saber. En este sentido, podríamos decir que la más urgente pregunta por responder y necesaria para entender verdaderamente a la filosofía sería la segunda pregunta, ya que sin saber muchas cosas del mundo la humanidad ha podido vivir siempre, pero nunca ha podido vivir sin darle un sentido a su existencia, y de ello se encarga la filosofía. Por lo tanto, podríamos decir que la filosofía nos permite alcanzar un creciente conocimiento de nosotros mismos, lo que nos conlleva a fortalecer y aumentar nuestra autoestima. Por otra parte, la filosofía concilia, organiza y armoniza los conflictos y guerras entre los seres humanos. Esto implica la existencia del otro. Y para finalizar, y la más importante utilidad de la filosofía, es el darle y buscarle un sentido a nuestras vidas o existencia, ya que cuanto más se ama la vida, menor es el miedo a la muerte. Y bueno, este es el video de hoy. Que Dios te bendiga y hasta pronto.